de los componentes de la molécula del agua, y esto da lugar al concepto de pH, para el cual nosotros tenemos una medición específica en esta prueba de la gasometría para el pH de la sangre. Mucho ojo, el que sea gasometría arterial quiere decir que la muestra se está tomando de una arteria vena, pero el que digan el término arterial, escucho, estoy notando la participación. Es que había preguntado que si cuánto era el ángulo y pues por lo que tengo entendido y por lo que había visto, la aguja iba parada, o sea, en un ángulo de 90 grados. Sí, es verdad. Gracias. Entonces, la diferencia con la toma de muestra venosa, la del brazo o el antebrazo, que es la parte esta de acá, es eso, ¿no? Porque el ángulo para la muestra sanguínea normal es, digamos, unos 35 grados, y en cambio en la arterial es en posición en ángulo recto, ¿no? Por eso es de 90 grados. Es correcto. Entonces, ¿alguien ha tomado muestras arteriales? Es un poquito, bueno, no es que sea complicado, sí es fácil, porque las arterias tienen un calibre mayor que las venas, pero además la potencia del influjo del corazón tienen una presión mayor. Si ustedes se dan cuenta, la hipertensión es una enfermedad causada por el aumento de la presión arterial, no de la presión venosa, ¿verdad? Entonces, esa presión arterial va a hacer que la sangre más fácil, incluso a presión, como lo dice la expresión, ya dije muchas veces presión, que la sangre venosa. Esto lo podemos recordar de películas de terror, así como de bajo presupuesto, donde cortan así el cuello y sale así como una fuente, básicamente, ¿no? Y se ve tan drástico y falso, pero pues está basado más o menos en alguna situación fisiológica real. Se caracteriza por la presión tan fuerte, ¿no? Porque las arterias son de grueso calibre. Claro, también hay arterias, perdón, venas de grueso calibre. Voy a ver qué está pasando porque, bueno, en términos generales que hemos estado diciendo, es muy concreto, ¿no? Como hace rato en los mismos términos. Como este caso, pues es una prueba de laboratorio. La muestra que se utiliza es sangre arterial, medir pH, gases en la sangre y algunos, digamos, calculados, algunas otras mediciones que no son gases, ni pH, ni valores calculados, pero que arrojan una información valiosa de interpretar un resultado de paciente, ¿no? Entonces, que la utilidad, bueno, porque ya dijimos, sirve para medir estas cosas, una prueba real. Utilidad, al final de cuentas, de la gasometría es para evaluar dos estados lógicos, porque bueno, nosotros fisiológicamente podemos tener estados de acidemia o de alcalemia, es decir, pHs que oscilan entre lo ácido y lo de los parámetros normales del pH neutro de la sangre. Pero tenemos que, como mencionó su compañera hace rato, que el valor del pH va de 6.35 a 6.45. Digamos, es 0.1 décima, es lo máximo que se le permite al pH moverse dentro de estos valores, ¿no? Del límite bajo. ¿Qué pasa cuando sube demasiado? ¿Qué pasa cuando... Y eso es demasiado, ni siquiera se trata que suba 3, 4 puntos o baje. Así.
son décimas las que pueden representar un problema y que el problema, concentraciones de iones hidrógeno o más bien de la sangre, pues van a tener repercusiones en el metabolismo, en el proceso de los pacientes. Entonces, para estas dos cosas sirve, ¿no? Para evaluar el aspecto respiratorio del paciente que tiene problemas, está en un equilibrio en sus... ¿Se puede? Si no, yo creo que esta clase la vamos a... Sí, maestra, ya se puede ver. Ya se ve. Ya ven mi diapositiva. Sí, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar mis diapositivas para antes que sea esta cosa. ¿Verdad? ¿O ver una parte de la diapositiva? Toda la diapositiva. Ok, sí, para que no se vea chiquito, ¿no? Entonces quedamos que la determinación de los gases en la sangre, nosotros en el laboratorio le llamamos gasometría. Esta gasometría es, digamos, recibe el nombre por los gases, pero además se miden otras cosas. Esta muestra, ¿no? Sirve, como hemos dicho, para identificar alteraciones del equilibrio ácido-base. Base es esto que vimos en la clase anterior, cuando el ácido se disocia y forma más iones hidrógeno o más iones hidroxilo, pero que en la sangre esto no es medido así, sino es medido a partir de valores de dióxido de carbono y del oxígeno. El, el establecer un mecanismo, o más bien la gasometría nos sirve para establecer o conocer, o estimar, mejor dicho, para estimar el estado de ventilación y de la oxigenación de un paciente. Eso quiere decir que puede ser un paciente que tenga un estado crítico y que requiera oxigenación suplementaria, es decir, con tanque de oxígeno, o bien que sean pacientes que se someten a cirugías en las cuales se requiere un bloqueo, es decir, una anestesia, donde la anestesia general pues está acompañada, por supuesto, de también de la disminución del trabajo de los pulmones. Entonces esto se tiene que por medio de oxígeno suplementario, pero no es como una enfermedad tal cual, sino es un procedimiento quirúrgico ya establecido, ¿no? Donde se administra oxígeno durante la cirugía. Entonces, establecer cuál es la capacidad ventilatoria de cada paciente, sea un paciente de cirugía, un paciente que tiene un problema respiratorio o un problema metabólico. Digamos, estos serían los tres variantes de pacientes los cuales requieren ventilación. En el caso que ahora está muy de moda, que es el tema del COVID, alguien de ustedes, con toda confianza, cuáles son el tipo de afectación que le pudiera hacer este bicho a una gasometría, hablando de que si son problemas respiratorios, metabólicos, pues vaya, el quirúrgico es porque es una cirugía, ¿no? En todo caso, pues ahí no aplica, ¿no? Y metabólicos, pues recuerden que tiene que ver con aspectos del metabolismo que están saliéndose de control, pero que no están causados por infecciones o así. ¿Alguien alzó la mano? Bueno, ¿de qué tipo es la infección que da por el virus SARS-CoV-2? ¿De qué aparato? Bueno, del aparato respiratorio. Entonces, sí, la afectación del aporte de oxígeno en COVID es precisamente porque se afecta las vías respiratorias por este virus, ¿sí? En las muestras
que se utilizan, como ya mencionamos compañeros, son sangre arterial y también se pudiera llegar a usar sangre venosa, pero recuerden que la sangre venosa no es tan recomendable porque no representa la totalidad de el aporte de oxígeno en los tejidos. ¿Qué quiere decir con esto? Porque la sangre arterial viene del corazón y va a los tejidos a suministrar este oxígeno y es como, por decirlo así, cualquier muestra arterial de cualquier sitio anatómico va a tener un dato exacto de los valores medibles de los gases arteriales y del pH. Por lo tanto, es importante reconocer la importancia de la sangre arterial para esta prueba. La sangre venosa, pues, estado de oxigenación de la sangre porque tiene el detalle que es la sangre que viene de los tejidos y que precisamente va a los pulmones para ser oxigenada, ¿no? Y la sangre arterial ya viene de los pulmones y va a los tejidos. Es como el camino contrario de la circulación y por lo tanto en situaciones muy específicas donde se tendría que medir el pH de la sangre venosa y todos los gases venosos, solo se justifica la realización de la prueba de gasometría en sangre venosa. En la mayoría de los casos se realiza a través de muestras de sangre arterial. Por eso les ponía aquí que existen desventajas por el uso de la sangre venosa. Esto también es bien importante a la hora de procesar una muestra. Sabrán ustedes que las muestras de gasometría, por lo regular en los hospitales donde se realizan estas pruebas, las muestras las toman los médicos y las enfermeras. Entonces, a nosotros ya nos llegan las muestras recolectadas. Y existen criterios bien importantes para el proceso de muestra y que nos arroje resultados confiables. Porque si decimos que la muestra arterial nos da una información importante de la capacidad tanto de los riñones como de los pulmones para establecer un equilibrio ácido-base adecuado, la sangre venosa va a poder representar pues un sesgo, es decir, una desviación hacia valores bajos. ¿Por qué? Porque no trae gases arteriales, ¿verdad? Hasta el nombre lo dice, gases arteriales. Eso se los mencionó porque en algunos casos, cuando hay falta de pericia para la toma de muestra, se pueden llegar a recolectar muestras de sangre venosa al laboratorio para procesar, pero solicitando gasometría arterial. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros procesamos una sangre venosa para reportar gases arteriales? Pues vamos a encontrar todos los niveles disminuidos, por supuesto, y en algunos casos, algunos otros van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque existen diferentes valores de referencia entre la sangre venosa y la sangre arterial. Tan solo por el hecho de que decimos en términos generales, la sangre arterial viene oxigenada, lleva el oxígeno a los tejidos. Y la sangre venosa ya no trae ese oxígeno. Bueno, trae menos concentración de oxígeno y trae otros componentes medibles en la gasometría que en la sangre arterial nos van a arrojar una idea real, como decía aquí en el punto número 3, de la capacidad de los mecanismos del riñón, aparato respiratorio para equilibrar el organismo con base en su cantidad de ácido y de base. Tenemos que otro de los criterios para o que se afectan con resultados son los cambios en la temperatura. Una muestra de gasometría, desde el momento que se toma, y que si ya sabemos que es arterial, tiene que estar conservada en medio frío. Y cuando decimos medio frío es prácticamente en hielo. Y también con cuidado de no embolizar la sangre, porque sabrán ustedes que la sangre arterial o las mediciones de la gasometría son datos provenientes
del plasma y de las células sanguíneas intactas. Pero si estas células sanguíneas se rompen, pueden liberar su contenido y entonces alterar pues todos los resultados de la gasometría, porque hay componentes de células que tienen un pH ácido, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a aportarle mayor cantidad de ácido a la muestra y entonces vamos a alterar los resultados si la muestra está molizada. Por otra parte, también si la muestra está a temperatura ambiente o si la muestra está en, ya dijimos, ¿no?, de extracción venosa, pero algo súper muy importante es el, el meterle aire ambiental a la muestra. Las muestras de gasometría se toman en la jeringa de 1 mililitro, que algunos le dicen jeringa de insulina, y en esa misma jeringa se tiene que llevar al laboratorio. Y no se le tiene que meter ni sacar, bueno, sí se le puede sacar un poco de muestra, es decir, para liberarle lo que hubiera en la punta de restos que pudieran alterar nuestros resultados, pero y también tiene que estar bien anticoagulado, porque también esto puede dar problemas al momento de meter la muestra en los equipos. Entonces, básicamente estos son, ahorita si me acuerdo de otros detalles operativos, se los voy comentando, pero básicamente son los criterios para recolectar una muestra o para recibir y trabajarla en el laboratorio, además de los criterios de buenas prácticas del laboratorio, como la solicitud, la muestra rotulada, el tiempo de recolección, porque tampoco se puede guardar en refrigeración, se tiene que procesar de inmediato, porque esos valores son muy fácilmente modificables con el paso del tiempo, con la temperatura y con la hemólisis. Los equipos que miden estos gases arteriales trabajan mediante inducción eléctrica y a través de unas membranas que están dotadas de electrodos en miniatura, que tienen una capacidad para medir directamente el pH, la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Aquí les puse en rojo las dos más importantes, que es el pH y el PaCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, y la presión parcial de oxígeno. También estos electrodos, además, pueden medir electrolitos con base en un electrodo ion selectivo, iones porque tenemos sodio, potasio y calcio en estado ionizado. También se puede medir hemoglobina, lactato y glucosa. Y con base en estos resultados medidos, el equipo puede hacer unos cálculos para aportarnos algunos parámetros derivados o calculados. Quiere decir que estos no los está midiendo el equipo, sino que nos está haciendo un cálculo con base en los anteriores. Y estos son el bicarbonato estándar, el exceso de base, la saturación de oxígeno, de la hemoglobina, perdón, el dióxido de carbono y el oxígeno total. Pero aquí les puse en rojo los más importantes, que son la presión parcial de dióxido de carbono, el pH y la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Es decir, cuánto oxígeno porta esta molécula de hemoglobina. Los valores que se obtienen en estos equipos van a ser confiables siempre y cuando se presenten en las condiciones que menciono de tiempo, temperatura, evitar manipulación para meterle aire externo, que sea sangre arterial, que no se encuentre coagulada o hemolizada, porque esas son situaciones que nos pueden dar lugar a falsos resultados falsos, positivos o negativos, ¿sí? En el caso de cuáles son los parámetros ya específicamente que se miden en la sangre, es decir, podemos encontrar como resultados, ¿no? Ya sabemos que en una biometría encontramos cuántos glóbulos rojos encontramos, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas, cuánto de hemoglobina, cuánto de hematocrito y así. Pero bueno, acá
tenemos estos parámetros que básicamente son los que hemos estado mencionando, el pH, el bicarbonato estándar y el exceso de bases primero. Aquí les puse en rojo los valores de referencia y cabe señalar que estos resultados están como asociados. Es decir, por ejemplo, en el pH encontramos que es la expresión de los iones, de la concentración de iones hidrógeno en el plasma sanguíneo, ¿verdad? En el plasma arterial, en este caso. Los valores de referencia, como ya mencionaron sus compañeros que participaron, van de 7.35 a 7.45. Por debajo de estos valores encontramos acidosis y por arriba de 7.45 alcalosis. Y existen unos límites que consideramos extremos de lo que es compatible con la vida. Es decir, que a partir de niveles bajos o por debajo de 7.35.9, o sea, casi son como menos de 4 décimas, son los valores máximos en los que pudiera bajar el pH de la sangre en un paciente antes de que este severos problemas y muera. Y el otro extremo hacia arriba pudiera ser un valor de 7.45 hasta 7.8. Básicamente son 0.35 puntos en los cuales se encuentra el, como quien dice, todavía compatible con la vida. Por arriba de 7.8 ya encontraríamos pues severos problemas. Son pacientes que ya están en las últimas, como dicen, ¿no? Bueno, el bicarbonato estándar es una medición de los iones del dióxido de carbono encontrados en la sangre arterial, siempre y cuando estos valores de bicarbonato se encuentren asociados, como yo les decía, siempre los vamos a encontrar asociados con otros valores, como el potencial de dióxido de carbono, la saturación de hemoglobina de oxígeno y una temperatura de 37 grados. En estas condiciones tenemos valores de 21 a 35 milimoles. Acidosis metabólica, aquí les puse en rojo, porque el bicarbonato estándar nos sirve para evaluar estos estados de acidosis o alcalosis metabólica, porque quedamos que puede ser un problema metabólico. Las alteraciones del equilibrio ácido-base pueden ser metabólico o respiratorio. Las bases en exceso, bueno, es una medición que se hace precisamente, la palabra base se refiere a sustancias de pH alcalino y que estas van a tener un valor que puede oscilar entre valores positivos o negativos, dependiendo, por supuesto, los datos de donde parten este exceso de base que también les decimos, a las bases en exceso. ¿Cuáles son las bases en juego? Pues el bicarbonato, los fosfatos, y que estos en conjunto pueden dar un problema y también nos pueden dar una guía, resultado compagine con otros parámetros como los que decíamos, ¿no? Aquí hay otro que se llama saturación de hemoglobina con oxígeno y que su valor se expresa en porcentaje. Vamos a tener que el valor en porcentaje es muy cercano a 100 y que de la saturación de hemoglobina con oxígeno, que se conoce como oximetría de pulso. Esta prueba es ahora muy recurrida porque pues, puede hacerse en pacientes ambulatorios y es tan simple como poner un clip en un dedo y ver precisamente cuál es la saturación de oxígeno que tiene precisamente ese paciente. Y estos resultados son muy confiables. Claro, en la gasometría, la saturación de hemoglobina por oxígeno viene implícito en el resultado
todos los demás parámetros como el pH, la presión parcial de oxígeno o de dióxido de carbono. Tenemos que la disminución en los valores de presión parcial de oxígeno se conocen como hipoxia. Y la hipoxia, en pocas palabras, pues es la disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Entre el valor arriba de 60 milímetros de mercurio o kilopascales. Parcial de oxígeno o PACO2 es un valor bien importante porque es un parámetro respiratorio por excelencia, es decir, básicamente con el pH, con el PACO y con el bicarbonato pueden hacerse algoritmos, es decir, guías para ir siguiendo un caso entrar. Las principales alteraciones del equilibrio ácido básico pueden ser acidosis o alcalosis. Y estas acidosis o alcalosis pueden ser metabólicas o respiratorias, ¿sí? Y cada una de ellas pues va a tener características diferentes. Este esquema, creo que se ve muy cortito, déjenme irme a mi... Bueno, aquí vemos una parte, esa es una parte nada más de la diapositiva. Y quiero mostrarles lo siguiente. Las indicaciones para hacer una gasometría pueden ser muy diversas. Aquí pongo solamente 4. Problemas renales, bueno, la nefropatía, problemas pulmonares, la neumopatía, enfermedad metabólica, como hipertensión, obesidad y diabetes, y algunas intoxicaciones, principalmente por alcohol. Y ahora veamos, el valor de H es el punto de partida para ir deliberando sobre cuáles son las pruebas que podemos tomar en cuenta y del estado paciente. Y entonces tenemos lo siguiente. Bueno, aquí cerrar esta presentación porque se cortó básicamente. Y hacer es mejor les voy a compartir el PowerPoint a ver si esto no se bloquea otra vez. Ya viene siendo como que lo último, que es básicamente la interpretación de los resultados. Aquí no tenemos un valor verdad. En la próxima clase sí les voy a compartir una hoja de resultados de un paciente real. Incluso vamos a ponerle el diagnóstico que tiene, es decir, por qué está hospitalizado y qué se espera encontrar en una gasometría de un paciente hospitalizado con esa enfermedad. Entonces, les quiero compartir esta última imagen de el algoritmo, le llamo yo, la gasometría arterial en aquí. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo le hago?
Interesante. ¿Dónde está la hoja? Estaba lejos. Ah, sí. Otra vez, pues espero no salirme otra vez de la hoja. Se vea a la orilla. ¿Me confirman si se ve bien ahí? Alguien diga algo, por favor. Sí, profe. Muchas Sí se ve gracias. bien. Entonces, aquí les voy a ir haciendo un reto. Anterior, básicamente, esto viene siendo lo más importante. No se agobien por tanto cuadrito y esto porque lo vamos a ir viendo por partes, ¿sí? Quedamos que independientemente de las indicaciones médicas, es decir, de qué enfermedad tenga el paciente y por qué le estamos pidiendo la gasometría, tenemos que entender que no vamos a usar todos los valores de los resultados. Sí hay unos que pueden tener mucho valor y otros que son iguales, es decir, que sirven como para lo mismo, ¿no? Entonces, con uno que tomamos en cuenta, suficiente. Entonces, aquí los 4 valores, bueno, este no lo revisamos ahorita en la teoría que estuvimos pasando. Esto se llama anion gap, en inglés significa grieta o brecha de aniones, que no es otra cosa más que la diferencia de los aniones con los cationes. Sabrán ustedes que los cationes son los que tienen carga positiva, como sodio y potasio, y los aniones como cloruros, ¿no? Y otros electrolitos con cargas negativas. Pero bueno, independientemente del anion gap, los valores que sí repasamos ahorita son el pH, el PaCO2 y el bicarbonato. El PaCO2, recuerden, es presión parcial de dióxido de carbono arterial. La A significa arterial. Y entonces, si primero nos vamos que medimos el pH, podemos tener 2 resultados, ¿verdad? Un valor por debajo de 7.35 y un valor por arriba. Si encontramos en toda esta brecha cualquier valor, el paciente está fuera de peligro porque está dentro de valores fisiológicos. Ya me salió una carita aquí rara. Entonces, con valores por debajo de 7.35 estamos hablando de una acidemia. El término acidemia se refiere a un pH ácido en la sangre. Y el término alcalemia se refiere a un pH alcalino en la sangre, es decir, por arriba de 7.45. Recuerden que cuando vimos el pH de sustancias, o más bien la escala del pH, hablábamos de números enteros, ¿no? Que valía 7 era lo neutral, 8 era alcalino, ¿no? Pero curiosamente aquí tenemos que todavía dentro del 7 y del 7.35 y 7.45 está lo que nosotros consideramos la neutralidad o el valor normal en la sangre. Es el pH de la sangre el que nosotros vamos a estar persiguiendo en cuanto a una estabilidad, ¿no? Cuando esto sube o baja, encontramos acidemia o alcalemia. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Con respecto a los valores de pH. Bueno, si tenemos acidemia, ahorita vamos a olvidar un poco esto de acá. Esto no es que esté mal. Es decir, ay, ¿cómo borro esto? No, no puedo deshacer. Bueno, pero lo que quiero decir es que, aquí está borrado. Lo que quiero decir es que vamos a repasar primero la parte de acidosis, si nos da tiempo, y si no, pues seguimos en la próxima clase con la alcalosis. Aquí lo importante es que nos familiaricemos pues con los conceptos de la gasometría y cómo interpretarlos. Primero, entonces, en un escenario donde una muestra de paciente presenta resultados por debajo de 7.35, después del pH, el otro parámetro que vamos a considerar
pero también la presión de óxido de carbono arterial. Entonces tenemos que estos dos, el pH de menos de 7.35, si nos da un bicarbonato menor de 22, tenemos al paciente en una acidosis metabólica primaria, y aquí está el apellido que hemos venido diciendo, ¿no? Que tanto la acidosis como la alcalosis puede ser metabólica y respiratoria. Recuerden que los problemas metabólicos se refieren a cualquier otro problema que no sea del aparato respiratorio. Y la acidosis respiratoria, por fuerza, es con la capacidad pulmonar afectada, ¿verdad? Disminuida porque no está produciendo la suficiente capacidad de oxigenar los tejidos. Y de aquí podemos hacer todavía otra clasificación con base en otras mediciones. Por ejemplo, para la acidosis metabólica primaria, dependiendo de los resultados de la NEON-GAP, vamos a encontrar dos variantes, ¿sí? Si hay valores normales de cloro, podemos asociarlo a estos tres tipos de padecimientos. Y si tiene el cloro aumentado, recuerden que cloro también es una de las pruebas que se pueden hacer directo en la gasometría o bien aparte como electrolitos séricos. En los aumentos del cloro puede haber problemas de diarrea, de acidosis tubulares o de hipoaldosteronismo. Bueno, este es un problema hormonal. Luego aquí tenemos que si la presión de dióxido de carbono arterial está menor de 35, existe una compensación respiratoria. Y aquí tenemos un dato importante. Aquí los voy a marcar con una flecha los niveles, ¿no? Aquí tenemos para decidir los niveles de decisión, para decidir si es acidemia o alcalemia. Yo aquí me fui nada más con el ejemplo del primer resultado. Si hay acidemia o alcalemia. Si hay acidemia, medimos bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono. De acuerdo al resultado, nos podemos ir hacia una acidosis metabólica o una respiratoria. Aún más, en este nivel de decisión, si es acidosis metabólica o respiratoria, podemos definir si existe una corrección. Cuando hablamos de corrección es que los parámetros que están alterados puedan ser modificados directamente por el participante contrario. Bueno, no es contrario, el otro participante del equilibrio ácido-base. Recuerden que el equilibrio del pH de la sangre está mediado por riñones y por pulmones. Cuando se afectan los pulmones, pues el problema es respiratorio. Y cuando se afectan los riñones, el problema es metabólico. Y entonces, ¿quién entra a ayudar cuando el riñón está en problemas? Pues el pulmón, ¿verdad? Por eso es que existe un mecanismo compensatorio que ayuda a corregir esta acidosis metabólica. Pero si esto no se corrige, podemos entrarle ya entonces en una acidosis metabólica secundaria. Bueno, ahorita vamos a ver lo de abajo. Y asimismo, por acá, si la acidosis respiratoria no corrige, entonces tendríamos ya una acidosis respiratoria establecida, pero vean acá quién está entrando en juego. Si hay una acidosis respiratoria, porque el pulmón es el que está afectado, pero el riñón está bien, el riñón va a tratar de compensar el equilibrio ácido-base estos pacientes. Y son mi diapositiva para que veamos lo de abajo. Bueno, cuando ya las acidosis o alcalosis están establecidas,
podríamos encontrar los datos específicos que están causando este problema. La alcalosis respiratoria puede estar asociada al consumo de salicilatos, por ejemplo, las intoxicaciones por salicílico o algunos otros antiinflamatorios no esteroideos. Insuficiencia hepatorrenal, porque recuerden que aquí tenemos acidosis metabólica. El que está fallando es el riñón. También puede haber problemas por intoxicación crónica con el alcohol, que también el alcohol afecta a los riñones, además del hígado, y el problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con daño hepático o hepatopatía. Estos son algunos, porque hay más patologías asociadas a la alcalosis respiratoria. Y si se dan cuenta, aquí tenemos contrapartes, ¿no? La acidosis metabólica primaria se puede compensar o no con la ayuda del aparato respiratorio. Sin embargo, si esto no corrige, podemos tener una acidosis metabólica secundaria y con valores menores de 25 milímetros de mercurio, de la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a encontrar estas patologías, y si se dan cuenta aquí ya vemos lo contrario, es decir, de acidosis metabólica primaria con alcalosis respiratoria. Aquí era metabólica y acá respiratoria. ¿Pero por qué? Porque el aparato respiratorio está haciendo una compensación del equilibrio ácido-base, porque en esta acidosis está aumentado el PACO2 o el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Cuando tengamos un valor de pH por arriba de 7.45, es acidosis 100%. Con los resultados de otros parámetros podemos entender ya para dónde va la cosa, ¿no? Si es metabólica o respiratoria. ¿Qué pasa con los demás parámetros como el exceso de base, la saturación, la hemoglobina? Pues son complementarios, solamente nos confirman lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos excesos de base que están asociados a alcalosis y tenemos un pH de 7.2, por ejemplo, habría algo que no está concordando, ¿verdad? Porque si hay exceso de base, recuerden que esto tiene que ir con una tendencia a un pH alcalino. Y si el pH me está dando ácido, entonces puede ser que haya un error en la medición por estas cuestiones que hemos estado hablando de una manipulación adecuada de la muestra, ¿no? Que sea sangre venosa, que no esté a temperatura adecuada, que le hayan metido aire, que tenga coágulos, hemólisis o cualquier otra circunstancia que nos altere los resultados. Por eso es que es bien importante tener primero en cuenta cómo interpretar estos tres pH, PACO2 y bicarbonato, y después entender que los parámetros calculados o los derivados solo nos ayudan como para confirmar lo que ya tenemos, pero si no coinciden, entonces sí podríamos